Mi nombre es Gloria. Tengo 57 años y llevaba 32 casada con Ernesto cuando ocurrió lo que voy a contar. 32 años en los que construimos una familia, 3 hijos, una casa propia, una rutina que yo confundía con estabilidad. La cena fue en un martes de noviembre, una reunión sin motivo especial. Solo la familia reunida porque hacía semanas que no nos veíamos todos juntos. Mi nuera Paola lleva 6 años casada con mi hijo menor. Diego llegó a nuestra familia con esa naturalidad de las personas que encajan en cualquier lugar, que saben hacer sentir bien a todo el mundo, que ríen en el momento correcto y callan cuando corresponde. Desde el principio me cayó bien. Desde el principio la traté como a una hija. Esa noche Ernesto estaba de buen humor. Conté eso después, cuando todo salió a la luz, porque hay detalles que uno recuerda de manera diferente una vez que tiene la información completa. Estaba animado, hablaba mucho, servía vino con generosidad. Ahora entiendo que era la euforia de alguien que lleva demasiado tiempo guardando algo y que esa noche, por alguna razón que no comprendo del todo, decidió inconscientemente que era el final. Paola esperó a que los demás estuvieran en otra conversación. Se acercó a mí desde el lado izquierdo. Pausó apenas un segundo y me dijo al oído algo que tardé varios segundos en entender. Lo repitió cuando vio mi cara. Lo que dijo fue esto: estoy embarazada de Ernesto. Hay momentos en que el cerebro se niega a procesar lo que acaba de recibir, no por debilidad, sino por protección. Mi cerebro en ese instante hizo exactamente eso. Rechazó la información, la mandó a algún lugar provisional donde las cosas esperan a ser procesadas cuando uno tenga las condiciones para hacerlo. Y yo, en ese momento, no tenía las condiciones. Me limpié la boca con la servilleta. Miré a Paola durante 2 o 3 segundos. Ella me devolvió la mirada con una expresión que yo no sabía leer. No era culpa, no era miedo, exactamente. Era algo más parecido a la resolución, como la cara de alguien que ha tomado una decisión muy difícil y que ya pasó al otro lado del miedo. Me puse de pie, fui al baño, me miré en el espejo un momento largo. Me lavé las manos, aunque no necesitaba lavarlas. Volví a la mesa. Los siguientes 40 minutos fueron los más extraños de mi vida. Seguí sentada en esa cena. Respondí preguntas. Serví postre. Escuché a mi marido contar una anécdota de trabajo que todos encontraron graciosa. Todo eso ocurrió mientras yo sostenía en algún lugar interior de mí una frase que había cambiado el significado de todo lo que me rodeaba. Mi yerno Diego, sentado frente a mí, no sabía nada. Nadie sabía nada. Yo estaba sentada en el centro de un secreto que todavía no entendía completamente y que en pocas horas iba a destrozar a mi familia entera. Cuando la familia se fue esa noche, cuando Diego y Paola se despidieron y Ernesto cerró la puerta y se fue derecho a apagar las luces de la sala como hacía siempre. Yo estaba sentada en la cocina con la taza de té que no había tocado enfriándose sobre la mesa. Ernesto entró a la cocina y me preguntó si estaba bien. Dijo que me había visto callada en la segunda mitad de la cena. Le respondí que estaba cansada. Me miró un segundo más de lo normal y aceptó esa respuesta como aceptaba casi todo lo que yo decía. Sin profundizar, sin preguntar más. 32 años de matrimonio y nunca aprendió que cuando yo decía que estaba cansada, a veces quería decir otra cosa. Esa noche no dormí. Estuve acostada en la oscuridad, escuchando su respiración regular. Esa respiración de persona que duerme sin culpa pendiente, y pensé cosas que no voy a detallar porque algunas todavía me hacen llorar y otras me dan vergüenza. A las 4 de la mañana me levanté sin hacer ruido, fui al cuarto de estudio donde Ernesto guardaba sus cosas y empecé a buscar. No sabía qué buscaba exactamente. Buscaba algo que me dijera que Paola mentía, que estaba perturbada,
que haya alguna explicación que no fuera la que parecía evidente. Busqué durante 1 hora, lo que encontré no me dio ninguna de esas explicaciones. Me dio algo mucho peor en confirmación. En el cajón del escritorio de Ernesto encontré un sobre. No estaba escondido de manera sofisticada. Estaba simplemente debajo de unos papeles de trabajo, como si él hubiera decidido que ocultarlo bien era innecesario o hubiera dejado de importarle. Dentro del sobre había 2 cosas: una ecografía con fecha de hacía 5 semanas y una nota escrita a mano que decía: solo esto, tenemos que hablar antes de que esto sea más grande. Te espero el jueves. Paseo. No había ninguna duda sobre quién era. Paseo. Me senté en la silla del escritorio con la ecografía en la mano y miré la imagen durante mucho tiempo. Hay algo en las ecografías que tiene esa calidad de lo real irrefutable. No es una acusación, no es una historia, no es una interpretación, es un hecho en papel. Y ese hecho en papel en mis manos, a las 4 de la madrugada, me dijo con una claridad brutal todo lo que necesitaba saber. Guardé el sobre exactamente donde lo había encontrado. Volví a la cama. Esperé a que amaneciera escuchando a Ernesto dormir del otro lado del colchón, que habíamos comprado juntos 16 años atrás, cuando el anterior había dicho: ya no más. Cuando él se despertó, yo ya estaba vestida y tenía el café listo. Le serví su taza, le pregunté qué quería desayunar. Le respondió que con tostadas estaba bien. Y los dos actuamos esa mañana como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado ya para siempre. Llamé a Paola esa misma mañana, cuando Ernesto salió a trabajar. Respondió al segundo timbre como si hubiera estado esperando mi llamada. Le dije que necesitaba verla. Me dijo que ella también. Quedamos en una cafetería del centro, lejos del barrio, lejos de cualquier lugar donde alguien que nos conociera pudiera vernos. Llegó con esa cara de quien no ha dormido bien, pero que llegó lista. Se sentó frente a mí, pidió un agua y esperó. Yo fui directa. Le dije que había encontrado la ecografía, que necesitaba que me contara todo, que no quería versiones parciales ni consideraciones de lo que me podía o no me podía afectar, que quería la verdad completa. Paola respiró hondo, cerró las manos sobre la mesa y me dijo que llevaba 16 meses con Ernesto, que había empezado de una manera que ella misma todavía no entendía bien en una reunión en casa de nosotros. Un domingo en que yo no había podido estar presente por algo del trabajo, que había empezado como una conversación larga y que se había ido convirtiendo en otra cosa gradualmente, por mensajes, por encuentros que ella describía como accidentales, aunque los dos sabían que no lo eran. Me dijo que Diego no sabía nada, que nunca había querido hacerle daño a Diego, que de nosotras tampoco había querido hacerme daño a mí. Me dijo eso con una voz sincera que a mí me resultó en ese momento la cosa más absurda que había escuchado en la vida. La pregunta que más me costó hacerle fue la que más necesitaba respuesta. Le pregunté por qué me lo había dicho en la cena, por qué ahí, en medio de la familia, con Diego sentado a 4 metros, con mi marido sirviendo vino, ¿por qué había elegido ese momento y esa manera para decirme algo que podía haberme dicho de 100 formas diferentes y en privado? Paola tardó un momento en responder, y la respuesta que me dio me dijo más sobre ella que todo lo que había dicho antes. Me dijo que llevaba semanas intentando hablar con Ernesto sobre qué iban a hacer, en qué él la evitaba, que cada mensaje que ella mandaba se respondía con evasivas o con silencio. Me dijo que la noche de la cena había llegado ya en un punto de desesperación en que sabía que si no hacía algo esa noche iba a seguir esperando indefinidamente mientras el tiempo pasaba y la situación se volvía más complicada para ella. Paola había
elegido ese momento, porque saber que yo sabía era la única manera que veía de forzar a Ernesto a actuar. Yo era el catalizador. Lo que pasara entre ella y mi marido dependía en parte de lo que yo hiciera con esa información. Ella me había puesto en el centro del problema sin pedirme permiso, calculando que si yo sabía las cosas, tendrían que moverse. Me senté con eso un momento, con la frialdad de ese cálculo, y me pregunté si la rabia que sentía hacia Paola era justa, o si parte de esa rabia debería ir dirigida al único que podía haberlo impedido todo y eligió no hacerlo. Confronté a Ernesto esa misma tarde, no esperé más. El tiempo que había necesitado para procesar lo suficiente ya había pasado y seguir esperando solo me habría dado más horas de fingir algo que no podía seguir fingiendo. Ann le dije que sabía, que había hablado con Paola Ann, que había encontrado la ecografía. Le dije todo eso de una manera que no fue ni grito ni llanto. Fue información, una declaración de los hechos disponibles. Ernesto se quedó quieto durante lo que pareció mucho tiempo. Después se sentó en el sillón como si le hubieran fallado las piernas, y lo que hizo a continuación fue algo que no esperaba. Empezó a llorar. No un llanto de tipo teatral, sino ese llanto feo y desordenado de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo y que acaba de soltarlo. Habló durante casi 2 horas. Me contó cosas que no repetiré aquí, porque hay detalles que pertenecen al dolor privado y no a la historia pública. Lo que sí puedo decir es que, mientras lo escuchaba, entendí algo, que tomó más tiempo del que quisiera admitir en entrar, en que lo que él me estaba contando era real, que no era una actuación, que había ahí una confusión genuina de alguien que había tomado decisiones terribles sin entender bien lo que estaba destruyendo, hasta que ya no había manera de no verlo. Eso no me resolvió nada, pero me dio algo con qué trabajar, que no era solo la rabia. Lo que nadie me había preparado para enfrentar era la pregunta de Diego a mi hijo menor, el marido de Paola, el hombre que dormía cada noche al lado de la mujer que llevaba 16 meses con su padre. Pensé durante 2 días cómo decírselo. No encontré ninguna manera buena. No existe ninguna manera buena. Lo llamé y le pedí que viniera solo, sin Paola. Cuando llegó y me vio la cara, entendió que algo grave pasaba. Se sentó en el mismo lugar donde Ernesto se había sentado días antes y me miró con esa expresión de los hijos cuando saben que lo que viene va a $. Le dije lo que sabía de la manera más directa y más calmada que pude. Le dije que lo hacía yo, que había decidido que no tenía derecho a decidir por él, si sabía o no sabía, que era su vida y que merecía saber la verdad de lo que estaba pasando en ella. Diego no lloró. En eso me sorprendió. Se puso muy quieto, muy blanco y estuvo callado durante un tiempo que yo no medí, pero que se sintió largo. Después me preguntó solo una cosa. «¿Am papá lo sabe, que me lo estás contando?» Le dije que sí. Me preguntó si podía quedarse en casa esa noche. Le dije que por supuesto que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Se quedó 3 semanas. Esas 3 semanas, con Diego en casa, fueron las más extrañas de mi vida reciente. Éramos 2 personas haciendo vida normal en un espacio donde lo normal había dejado de existir. Desayunábamos juntos. Él iba al trabajo, yo hacía mis cosas. Por las noches, a veces hablábamos y a veces no. Lo que aprendí en ese tiempo sobre mi hijo fue más de lo que había aprendido en los años anteriores juntos. Aprendí que Diego llevaba tiempo sintiéndose distante de Paola, sin saber explicarlo, que había algo en su matrimonio que no fluía y que él había atribuido al desgaste normal de los años y no a lo que en realidad era. Aprendí que Diego era de las personas que prefieren no ver lo que no quieren enfrentar, igual que yo, que eso era algo que habíamos heredado de algún lugar
aunque ninguno de los dos podría haber dicho exactamente de dónde. Ernesto, en ese tiempo, no estaba en la casa. Él se fue por su cuenta, sin que yo se lo pidiera. Alquiló un cuarto pequeño en el barrio siguiente. Me mandó un mensaje diciéndome que no iba a desaparecer, que cuando yo estuviera lista para hablar, él estaba disponible. Le respondí que necesitaba tiempo. Lo que yo no le dije en ese mensaje, lo que todavía no estaba lista para decir, era que mucho del tiempo que pedía lo necesitaba, no para decidir qué hacer con mi matrimonio, sino para entender quién era la persona que yo había sido durante 32 años sin saberlo completamente. Mis otros 2 hijos se enteraron de maneras distintas y en momentos distintos. El Mayo R., Rodrigo, se enteró por Diego en la del medio, Mariela. Se enteró por mí porque la relación que tenemos es de ese tipo en que las cosas se dicen directamente y pronto. Las 2 conversaciones fueron muy diferentes. Rodrigo reaccionó con una rabia que tomó semanas en calmarse. Mariela reaccionó con una tristeza tranquila que fue de alguna manera más difícil de ver que la rabia. Lo que sí fue igual en los 2 casos fue la pregunta que los 2 me hicieron en algún momento: ¿qué iba a hacer yo? No qué iba a hacer Ernesto, no qué iba a pasar con Paola, qué iba a hacer yo. Esa pregunta me la habían hecho ya varias personas en esas semanas y cada vez que me la hacían sentía lo mismo, en una mezcla de agotamiento y de algo parecido al vértigo, porque yo en ese momento no tenía respuesta y porque la presión de que necesitaba tenerla, de que la gente esperaba que yo tomara decisiones rápidas y claras sobre una situación que llevaba pocas semanas, era una presión que nadie me había pedido opinión antes de ponerla sobre mis hombros. Le dije a Rodrigo y le dije a Mariela lo mismo que le habría dicho a cualquiera que preguntara en qué estaba pensando, que no iba a tomar ninguna decisión grande desde la urgencia, que cuando supiera lo que quería, se los diría, que me dieran el tiempo que necesitaba para llegar a eso. Paola tuvo el bebé 4 meses después de esa noche en la cena. Una niña la llamó Valentina. Diego no estaba presente en el parto. Diego, para ese momento, había pedido el divorcio y el proceso legal estaba en curso. La existencia de Valentina fue la parte más complicada de todo lo que vino después. No porque yo le guardara rabia a una niña que no había pedido nacer en esa situación, sino porque su existencia cambiaba la geometría de las relaciones de manera permanente. Ernesto era el padre de esa niña. Lo que eso significaba en términos prácticos y emocionales era algo que ninguno de nosotros había procesado completamente todavía cuando ella llegó al mundo. Ernesto fue a reconocerla el día que llegó al registro civil, fue solo un pues me llamó, no me dijo mucho, solo que había ido, que la niña era pequeña y que tenía el apellido de los 2. Guardé silencio un momento largo. Le pregunté cómo estaba él. Me dijo que bien, que tratando. Le dije que yo también. Hay una cosa que aprendí en esos meses sobre el dolor que no había aprendido antes, aunque el dolor de la traición y el dolor de la pérdida son 2 cosas diferentes, aunque lleguen al mismo tiempo. La traición te hace sentir enojada, la pérdida te hace sentir sola, y los 2 dolores necesitan cosas distintas para transitarlos. 7 meses después de la cena volví a hablar con Ernesto de manera larga. No por teléfono, sino en persona, en el parque que está a 3 cuadras de la casa, el mismo donde llevamos a los nietos cuando vienen. Él llegó puntual. Yo también. Me dijo cosas que no repetiré en detalle. Me dijo que lo lamentaba de una manera que yo sentí como verdadera, aunque reconozco que mi capacidad de evaluar su sinceridad en ese momento era limitada. Me dijo que lo que había hecho no tenía justificación y que no iba a intentar ofrecerme ninguna. Me preguntó si había algo que yo necesitara
que él pudiera darme. Le dije que lo que necesitaba no era algo que él pudiera darme, que lo que necesitaba era tiempo y distancia, y la posibilidad de reconstruir una versión de mí misma que no dependiera de lo que él hacía o dejaba de hacer. Le dije que no sabía si quería divorciarme o no, que esa pregunta me parecía en ese momento menos urgente de lo que el mundo alrededor mío creía que debía parecerme. Ernesto me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo, está bien, y lo dijo de una manera que me pareció que realmente lo aceptaba, que no iba a presionarme, que iba a esperar. Me pregunté mientras volvía a casa si esa capacidad de esperar, sin presionar, era suficiente para construir algo, o si llegaba demasiado tarde para importar. Empecé a ir a terapia 3 meses después de la cena, no porque alguien me lo dijera, sino porque llegué a un punto en que las conversaciones que tenía conmigo misma en la oscuridad de la noche ya no me alcanzaban. Necesitaba un interlocutor que no tuviera nada en juego en la historia. La mujer a quien empecé a ver se llamaba Claudia. Tenía unos 50 años y esa serenidad particular de las personas que llevan mucho tiempo escuchando cosas difíciles sin que las sorprendan. En la primera sesión me preguntó qué esperaba de ese espacio. Le dije que esperaba entender por qué no sabía lo que quería. Me preguntó si creía que había una respuesta correcta a esa pregunta. Le dije que sí. Me dijo que a lo mejor esa creencia era parte del problema. Con Claudia aprendí cosas que debería haber aprendido mucho antes. Aprendí que mi tendencia a no hacer preguntas difíciles en mi matrimonio no era paciencia, sino evitación. Que había confundido la paz con la ausencia de conflicto y que esas dos cosas no son lo mismo. Que 32 años de no hacer ciertas preguntas habían creado espacios donde cosas como lo que pasó podían establecerse y crecer sin que yo lo viera. Eso fue lo más difícil de aceptar. No la traición de Ernesto, sino la comprensión de que yo también había construido, sin querer, las condiciones en que esa traición fue posible.